Buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco mucho su presencia aquí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hoy tenemos la conferencia Analizando el empleo informal, la contribución de las encuestas de opinión pública, con nuestro colega Benjamín Temkin. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica del doctor Temkin. Él es profesor investigador de la Flaxo México. Él ha sido catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad de Tel Aviv en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, de aquí en México, entre otras. Él fue Senior Associate Member del St. Anthony College de Oxford y recibió el reconocimiento como Chubb Fellow de la Universidad de Yale. Ha publicado artículos en el British Journal of Political Sciences, Political Psychology, New Global Studies, la Revista Mexicana de Sociología, la Revista Política y Gobierno, Analysis of Social Issues and Public Policy y América Latina Hoy. Sus campos de interés son la economía política, la sociología política y la psicología política. Por ahora investiga diversas dimensiones asociadas al empleo informal en el mundo y particularmente en América Latina. El doctor Temkin es economista de la Universidad de Nuevo León. Obtuvo la maestría en Relaciones Internacionales con distinción en la Universidad Hebrea de Jerusalén y completó el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Entre sus últimas publicaciones se destacan Informal Self-Employment in Developing Countries, Entrepreneurship of Survivalist Strategy, y Some Implications for Public Policy, Analysis of Social Issues and Public Policy del año 2009, y en el año 2010 publicó The Impact of Economic Globalization on Labor Informality. Con ustedes les dejo al doctor Benjamín Temkin. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. No necesito esto porque me pusieron la mariposa esta. Sí lo necesito. Ok, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un proyecto de investigación que es, digamos, más amplio que los temas específicos que les voy a presentar, que los trabajos específicos que les voy a presentar, y es que ya tengo varios años trabajando sobre la cuestión de diversas dimensiones del empleo informal. La informalidad laboral, primero que todo, es un fenómeno universalmente extendido y de manera, de hecho, creciente en el mundo entero y en particular en los países de bajo nivel de desarrollo económico o de medio nivel de desarrollo económico. Ya vamos a ver más sobre esto. Sí quiero decir que de todos los temas a los que les he dedicado en el tiempo que tengo en estos trabajos, el tema de la informalidad laboral es tal vez uno de los más complicados con los que me he enfrentado. Cada vez que uno cree que ya entendió algo, surge una forma nueva, una manifestación nueva de lo informal que complica las cosas y las vuelve difíciles de entender. Y de hecho por eso es un tema que provoca muchas discusiones, muchos debates y pocos acuerdos. Finalmente es un tema que genera enorme complejidad para la política pública. La política pública se debate entre la resignación por la existencia de la informalidad laboral y del sector informal y de la economía informal y el deseo de librarse de ella, librarse de estos fenómenos. Digamos algo primero sobre la magnitud de la informalidad. En América Latina, por ejemplo, en el 2009 el Banco Mundial piensa que aproximadamente el 40% del PIB en un país típico latinoamericano, un 40% del PIB se produce informalmente y se emplea a un 70% de la fuerza de trabajo en la informalidad. También las naciones desarrolladas empiezan a tener un sector, ellos no le llaman informal, ellos le llaman atypical employment, que ya no empieza a ser tan atypical,
De hecho, empieza a ser una forma creciente de empleo en los países desarrollados. Si hay preguntas al final sobre eso, podré decir algo porque me voy a dedicar básicamente a los países subdesarrollados. Para México, en el 2010 los trabajos informales, los empleos informales fueron más del 60% del total de empleo y de hecho hoy se calcula que debe estar alrededor del 65%, depende de qué ítems entren en la definición. Además, la informalidad en los países en desarrollo ciertamente está creciendo por el impacto de la globalización económica. Esto está sucediendo también de manera creciente. En unos minutos les voy a dar les voy a decir la publicación que tengo al respecto, que enseña que la informalidad crece por el impacto de la globalización. Nada más deben saber que ha habido discusión acerca de este asunto. Los diarios todavía cuando los abren muchas veces te reportan que en México el 30% de los trabajadores trabajan en el sector informal. Y entonces, ¿cómo se compagina esto con lo que les acabo de decir, que el número de trabajos, el número de lugares de empleo informal es 65%? Bueno, porque el sector informal no emplea a todos los informales. El sector informal es parte de los empleadores de los trabajadores informales. De hecho, como les voy a mostrar de manera sorprendente, la mayor parte de los trabajadores informales trabajan en el sector formal y no en el sector informal. El sector informal será definido normalmente por tamaño pequeño de empresas, porque no están legalmente anotadas, porque no tienen sistemas contables que separen la economía familiar de la economía del negocio, por toda una serie de características que ayudan a definir lo que es el sector informal. Pero la verdad es que los trabajadores informales trabajan tanto en el sector informal como en el sector formal. Otros hablan debo decir que cada vez la definición más aceptada mundialmente y los términos y la perspectiva que se está adoptando habla del empleo informal y no del sector informal. Algunos investigadores han hablado de la economía de sombra, de shadow economy, diciendo que bueno, pues hay muchísimas operaciones económicas que se realizan y que no quedan anotadas en ninguna parte y que no pagan impuestos y que no se registran en los bancos, etcétera, etcétera. Pero el problema con eso es que no se distingue entonces entre la economía, digamos, del sector informal o del empleo informal y el crimen, por ejemplo, el crimen organizado que mueve tantos recursos, pero que no se le puede considerar parte del sector informal en el sentido estricto. De hecho, el mercado de trabajo informal se compone de una gran variedad de ocupaciones en una amplia gama de lugares de trabajo, tanto informales como formales. Estos incluyen a los vendedores ambulantes, individuos autoempleados que poseen microempresas y sus empleados asalariados y familiares no remunerados. También se incluyen entre los ocupados informales a los informales asalariados que trabajan en empresas formales, sin contratos oficiales o beneficios como la seguridad social y el seguro de salud. Los empleados domésticos son también parte del mercado de trabajo informal. En resumen, el concepto de empleo informal, y es del que voy a estar hablando aquí, se refiere a la significativa parte de la fuerza laboral que permanece fuera del mundo de empleos protegidos de tiempo completo y estables. En México, en 2010, la fuerza de trabajo era 43.6 millones de personas, 26.4, o sea el 60.6% con un empleo informal, definido como lo acabo de definir, de los cuales, de esos 26.4 millones, de los cuales 12.5 estaban en el sector informal propiamente dicho, mientras que 13.9 millones se encuentran en el sector formal de la economía. Si se quiere pensar muy rápidamente el tipo de cosas de las que podemos estar hablando, más allá de la terciarización y toda la así llamada flexibilización laboral de todos tipos, si ustedes ven a alguien en la calle vestido de amarillo vendiendo tarjetas de una compañía telefónica,
están vestidos como si fueran trabajadores de esa compañía telefónica, pero obviamente no están empleados por la compañía telefónica, no son empleados formales, son gente que está haciendo un trabajo informal para una compañía en el sector formal, y así cada vez se inventan nuevos ejemplos de esto, todos los días. Ha habido históricamente distintas perspectivas sobre la informalidad. La primera, históricamente hablando, fue la que se dio cuenta que en las grandes ciudades había gente que estaba llegando, migraciones externas, generalmente del campo, que llegaban a la ciudad y se constituían, se pensaba por un rato, como informales, como gente que trabaja en el sector informal y que no se han incorporado a la economía moderna, formal. Y entonces se hablaba de una dualidad, que lo que ocurriría según las expectativas es que finalmente ellos se incorporaran a lo formal y dejarían de ser marginales. Esta visión es la primera visión que la Organización Internacional del Trabajo y muchos investigadores adoptaron. Otra visión que ha existido todo el tiempo es una visión estructural acerca del empleo informal, que se ve como parte de una economía capitalista. En una economía capitalista, según las tesis marxistas tradicionales, en una economía de esta naturaleza, siempre tiene que haber un ejército de reserva, que le llamó Marx de la mano de obra, quiere decir gente que está ahí, que podría vender su fuerza de trabajo a las empresas mucho más barato, y por tanto uno de sus roles es bajar el nivel de salarios promedio en la sociedad. Pero más allá de eso, otros roles estructurales que juega el empleo informal, pues son los siguientes. La gente en muchas sociedades capitalistas, incluyendo la nuestra, no podría sobrevivir, por ejemplo, comer, si no fuera porque hay un sector informal que vende la comida barata. No podría comprar juguetes a sus niños si no fuera que existe un sector informal que vende juguetes baratos. No podría vestir a la familia si no fuese porque existe un sector informal que ofrece esos bienes, ya sea por contrabando o por el hecho de que no pagan impuestos, por el hecho de que muchas veces no pagan electricidad, por el hecho de que no pagan por el espacio que ocupan. Por todas esas razones, son gente que por un lado puede ofrecer, y segundo, en lugar de estar desempleados y no tener dinero para comprar cosas o costarle al gobierno, ellos, como quiera que sea, trabajan, generan ingreso y no están y son capaces también de comprar y de hacer avanzar la economía. En pocas palabras, no es que esto sea algo externo, marginal a la economía, al mainstream de la economía, a la economía formal central, sino que son parte integral que permite la existencia de esa economía formal. Otra visión es la visión asociada con De Soto. De Soto, un economista peruano, que sostuvo que el problema era que había demasiadas barreras legales para anotar tu negocio, cuesta mucho, son muchos trámites, facilita la legalización, facilita los trámites de anotarse para pagar impuestos y demás, y esto va a resolver un poco el problema. Y identifica también, digamos, una cuarta perspectiva que está asociada a él, a De Soto y a Maloney del Banco Mundial, que lo que básicamente dicen es que se tiene que entender la informalidad, sobre todo el autoempleo informal, se tiene que entender como una forma de empresarialidad incipiente. Es decir, estas son gentes que han escogido estar en el sector informal como una manera de hacer más dinero de lo que podrían ganar en el sector formal, escogen estar en lo informal, ¿no? Les conviene más, y por eso no hay que generar incentivos para que esta gente escoja eso. Una de las discusiones que vamos a ver después es esa discusión que aquí en México el representante más importante es Santiago Levy, que un poco dice, si tú
das seguro popular, por ejemplo, un seguro no asociado al lugar de trabajo, puedes generar un incentivo perverso para que la gente no busque estar en el sector formal, sino que le convenga estar en el sector informal, porque estar en el sector informal es otra decisión económica libre de un agente económico. ¿Cuáles son los principales debates que existen respecto a esta cuestión de la informalidad? El primero es el impacto del libre comercio y la globalización. Hay quienes pensaban que la globalización iba a traer una, generación de más puestos de trabajo, una mejora de la situación de las economías y demás, y por tanto iba a traer, a final de cuentas, una baja en la precariedad laboral, una baja en la informalidad. En un artículo que escribimos Jorge Beizaga y yo, creo que sostenemos empíricamente y lo mostramos que el efecto de la globalización no ha sido ese. Más aún, el impacto de la libertad de negocios, la flexibilización de los mercados de trabajo, la flexibilización de regulaciones sanitarias y ambientales, también ella, a final de cuentas, no logra eliminar la informalidad o reducirla. Existe un debate acerca del impacto de los programas de protección social. Levy, acabo de decir qué es lo que piensa. Hay investigaciones que muestran que el Seguro Popular, Azuara, que acaba de escribir ahora en 2010, que muestran que los programas de protección social que fueron aplicados en diferentes tiempos, en diferentes municipios del país, no tuvieron impacto que aumente la informalidad en aquellos municipios en que se introdujo el seguro no asociado al trabajo, que recuerden que es lo que Levy dice que pasaría. Finalmente, otro debate importante es el del carácter del autoempleo informal. El autoempleo informal refleja una estrategia simple de supervivencia de la mayor parte de la gente que está en eso, o es una empresarialidad incipiente que debe ser fomentada. Los que piensan que el autoempleo informal es una empresarialidad incipiente, o dicen que hay que, flexibilizar y dejar que se anoten legalmente fácilmente y legalizar su presencia, o desarrollan toda esta idea de los pequeños créditos que van a permitir al autoempleo informal desarrollarse. Es un poco la changarrización que proponía Fox en su momento, apoyada por la consultoría de Soto, que fue su consultor para estos asuntos, ¿no? Y la idea entonces, también el movimiento, algunas partes del movimiento feminista han contribuido a esta visión, porque han hablado de que las mujeres se empoderan en el sector informal y al dárseles pequeños créditos y demás se empoderan aún más. Y bueno, pues sabemos que incluso premios Nobel se han dado por este tipo de acciones, ¿no? Bueno, de lo que yo les vengo a hablar es de cómo las investigaciones basadas en encuestas pueden ayudar a una serie a entender una serie de dimensiones que están incluidas en estos debates de los que acabamos de hablar. Las encuestas pueden utilizarse para ayudarnos a resolver o acercarnos a resolver el debate respecto a si se trata el autoempleo informal, se trata de empresarialidad incipiente o de una respuesta de supervivencia. Puede ayudarnos a entender cuáles son los valores, actitudes, opiniones y comportamiento político de los informales. Y puede ayudarnos a estudiar las redes económicas, sociales, organizacionales y políticas de los participantes informales en los mercados de trabajo. Lo que es muy interesante es que la mayoría de los estudios que se hacen respecto a estas cosas son estudios cualitativos, que tienen su lugar y que dan información. El problema que tienen los estudios cualitativos es, primero que todo, que no son representativos de la población, que uno puede preguntarse cuáles han sido los criterios de selección, por qué se fue a este tianguis a entrevistar a esta gente o no se fue al otro tianguis, por qué esta ciudad y no la otra, etcétera.
son estudios que pueden contribuir a conocer más profundamente algo, pero que pueden no tener representatividad y no decirnos nada acerca del universo de informales y de autoempleados informales. Desgraciadamente, las encuestas, y ya lo digo de antemano, las encuestas existentes son muy insatisfactorias en términos de poder encontrar a los informales en su casa. Básicamente lo que uno hace en la encuesta es ir a la casa de la persona y entrevistarla, y luego conectar entre su situación sociodemográfica, cualquiera que ésta sea, su edad, su género, su sexo, su situación económica, etcétera, y una serie de opiniones acerca de asuntos que nos interesan. El problema es que la gran parte de la abrumadora mayoría de las encuestas no permiten definir a los informales. Y básicamente uno tiene que trabajar con lo que hay o generar encuestas, y eso por supuesto siempre tiene el problema de los costos asociados a esto, ¿no? Ya dije, creo que expliqué en qué consiste el debate acerca de empresarialidad o estrategia de supervivencia. Los que pensamos que es una estrategia de supervivencia, básicamente enfatizamos el hecho que la gente llega a la informalidad forzada por circunstancias en las cuales no existen alternativas reales, opciones de trabajo en el sector formal, en trabajo protegido, en trabajo con seguro, en trabajo con beneficios sociales, en trabajo con pensión y demás, y entonces no tienen otro remedio más que buscar en el sector informal o en la actividad informal su manera de emplearse, e incluso tienen que conformarse con trabajar para empresas formales, pero sin esos beneficios, más bien como trabajadores informales. Un poco para confrontarme con el asunto yo estaba muy interesado en esta discusión entre empresarialidad y empresarialidad o supervivencia. Logré convencer al responsable de la encuesta mundial de valores en México. La encuesta mundial de valores se aplica a 90 países, pero se aplica también en México, se aplica cada 5 años. Logré convencer al responsable en México de incluir 3 preguntas que me permiten identificar no solo los niveles de informalidad de la persona entrevistada, sino también el tipo de informalidad. Es decir, qué tan informal es y qué tipo es. ¿Qué quiere decir qué tipo? Si es un asalariado informal, un autoempleado informal, una empleada doméstica, etcétera. Y entonces, en esa encuesta, que pregunta acerca de valores, actitudes, todo tipo de preguntas de esa naturaleza, logré incluir 3 preguntas a la persona entrevistada, que es: ¿trabaja con o sin contrato? ¿Trabaja con o sin seguridad social? Y el lugar de trabajo u ocupación en el que está, ¿emite recibos fiscales, facturas o no? Digo, no es bastante, no es suficiente, debería haber más. Pero bueno, logré meter 3 y estaba muy contento del hecho de que logré meter esas 3 preguntas. Y además, en esa encuesta normalmente se pregunta también cuál es tu ocupación o trabajo, lo que me daba respuesta a la pregunta si es un empleado o un empleador. ¿Ok? Y entonces, lo que eso genera es... el tipo de empleo será participante formal en la fuerza de trabajo, es decir, alguien que tiene un empleo formal, empleados informales, es decir, gente que trabaja como empleado informal, no tiene los beneficios, etcétera. Y la tercera es informales autoempleados o trabajadores por cuenta propia. ¿Ok? Esa es la primera diferenciación de 3 grupos. ¿Está claro? Por supuesto que la empresarialidad, si existe, va a estar
localizada entre los informales autoempleados, ¿verdad? Y en los participantes formales de la fuerza de trabajo. Y luego tenemos por niveles de informalidad. Niveles de informalidad es qué tan informal eres. Si no tienes ninguna de aquellas características, es decir, trabajas con contrato, emiten facturas y tienes seguro social, eres trabajador formal para propósitos de mi diferenciación. ¿Está claro? Pero luego hay 3 niveles de informalidad. Informales 1 es que tienen una característica de informalidad, es decir, o no tienen seguridad social, o trabajan sin contrato, o no tienen factura. ¿Okay? Informales nivel 2, que tienen 2 características de informalidad, solamente una de ellas tienen o contrato, o emiten facturas, o tienen seguro. Y finalmente, los informales más informales son aquellos que no tienen ninguna de las características de la formalidad. Entonces se forma un índice de informalidad que va desde la formalidad hasta la completa informalidad. Y tengo a los individuos entonces divididos en 4 grupos para este propósito y en 3 grupos para aquel propósito. ¿Ok? Ahora, acuérdense que me interesa saber el nivel de empresarialidad que existe en esas personas. Ahora, yo no puse las preguntas. Las preguntas de la encuesta mundial de valores se ponen de acuerdo en ellas a nivel mundial, ¿ok? Y existen todo tipo de preguntas ahí, pero nadie metió la empresarialidad como tal. Entonces lo que hice es lo que hacen los científicos sociales cuando no tienen otro remedio. Ven a ver qué variables normalmente se asocian en la literatura con la empresarialidad. Revisé toda la literatura y estas son las variables que se mencionan. Ustedes pueden tener una imagen de la persona de que se trata, ¿verdad? La iniciativa empresarial pues, requiere de confianza, de estar determinado, de tener energías para hacerlo, de tener, como se dice, capacidades, de estar dispuesto a tomar riesgo, y así. No quiero, porque ven ustedes que es una lista grande, ¿verdad? Lo que hice fue buscar preguntas en la encuesta mundial de valores, tal y como existe, que reflejen más o menos estos valores. Bienvenido, señor Basua, ¿cómo está? Que reflejen estos valores. Y entonces empiezo a obtener una visión acerca de las personas entrevistadas. Ahora, primero empiezo por cosas que reflejan un poco qué sentimiento de precariedad o no precariedad tiene la persona. Entonces, primero les pregunto, acuérdense que estas son personas entrevistadas, tú les preguntas qué ingreso tienen, y ellos te dan una respuesta. Asumes que la respuesta es cercana a lo que de veras ganan, ¿verdad? Entonces, esto era en el 2005, ¿no? Le preguntas por el ingreso familiar. Para los que le tienen envidia a la física y a la química, aquí se les puede quitar un poco la envidia, ¿no? Porque tienes así, a los formales, informales nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos son los más informales de todos, ¿verdad? Y tienes el ingreso, ¿qué porcentaje de ellos ganan más de 5,200 pesos la familia? ¿Ah? Al mes, obviamente. Bueno, un 62% de los formales, un 60% de los formales 1, 44, 21. Quiere decir, los más informales son también, por supuesto, los que ganan menos. Les preguntas que se autodescriban desde el punto de vista de la clase social a la que pertenecen. Tienes los que se identifican como clase baja, 4.1% de los formales, 5.9% de los informales, 7% de los 2 y 21.5%. Si juntas estas dos, low class y working class, obtienes un porcentaje bastante alto comparado con el 21% de los formales, ¿no? Claro, estas cosas no son exactas, pero la tendencia es muy clara a mayor informalidad, mayor precariedad económica percibida por el propio individuo, ¿no? Ahora está dividido por trabajadores formales, estos son los mismos que antes, ¿no?
son los formales. Y luego tienes los asalariados informales, los autoempleados informales. Son los tres grupos, ¿se acuerdan que dijimos los otros tres grupos? Y cuando agarramos los otros tres grupos vemos los formales, un 62%, igual que era antes, la misma cifra, por supuesto, de formales. Pero los asalariados informales, un 45% de ellos, su familia gana más de 5,200 pesos, y solamente un 30% de los autoempleados informales. Quiere decir, la diferenciación va en la misma dirección. Un 33% de los formales se creen high middle class. Perdón que está en inglés, pero lo fotografié directo del artículo, entonces. Un 24% de los empleados informales y solamente un 16% de los autoempleados informales. Si estos autoempleados informales se sintieran mejor respecto a su situación económica básica, sería de esperar, digamos, ¿verdad?, que tuvieran más aliento empresarial que los otros, ¿no? Luego, les preguntamos por su satisfacción económica del 1 al 10. Les preguntamos, la encuesta les pregunta. Y entonces tienes el promedio, va bajando a medida, el 7.60, es la calificación promedio de los formales es 7.63, de los informales debería ser nivel 3, perdón, 1, 2 y 3, es 6.87. O acá, les preguntas si tu familia pudo ahorrar el año pasado. Digo, ustedes se acuerdan, entre los informales no hay casi distinción entre el negocio y la familia, ¿verdad? Entonces, si no pueden ahorrar, es difícil pensar que van a tener la capacidad de invertir. Pero tienes 40% de los formales dicen que pudieron ahorrar, 36% de los del nivel 1, 27% del nivel 2 y 19% de los del nivel 3. Tenemos la satisfacción con la situación económica de tu familia. Otra vez la misma dirección, ¿no? La pregunta de si pudieron ahorrar dinero, la misma cosa. Actitudes frente a la vida tienen ustedes. México en el 2005 era de los países más felices del mundo en todas las encuestas de felicidad y satisfacción con la vida y demás, así que los porcentajes como quiera son altos. Pero se puede uno dar cuenta, ¿verdad?, que hay una diferencia grande entre los formales, 77%, y 47% de los informales autoempleados. Esta es impresionante para mí. Es difícil ser empresario cuando te sientes muy mal de salud y cuando tienes que tener la energía y la autopercepción de salud, que entre los formales muy buena es 39%, 25% entre los autoempleados, entre los asalariados y 18% en el grupo del cual se está esperando la empresarialidad. Sí, son los que abrieron el changarrito, ¿no? La satisfacción promedio con la vida, 8.59 a 7.93 en el proceso de 1, 2 y 3. La sensación de que controlas tu propia vida. Todas esas son preguntas, otra vez les repito, quiero que se entienda. Esas son preguntas que existían en la encuesta, que están ahí, las tomo como proxies, que se llama, es decir, como sustitutos de tal vez preguntas más específicas que yo podría hacer para empresarialidad. Pero volvemos a ver la misma tendencia.
8.92 de promedio entre los formales y 8.31 entre los informales. La significación estadística está abajo en cada uno de los cuadros que les estoy mostrando. La satisfacción con la vida otra vez, ¿que se están repitiendo o es mi impresión? Sí, voy bien, ¿verdad? Ok, esto es por tipos. Vemos otra vez la bajada de 8.59 a 7.90. ¿No? La facilidad para escoger de 8.92 a 8.14. Lo que es importante aquí, fíjense, incluso para los que somos menos fuertes en la cosa estadística, a mí lo que me impacta es lo consistente de los resultados a lo largo de toda la encuesta. Que si decido por mí mismo cuáles son las metas en mi vida, la misma relación, 43, 35, por nivel de informalidad, 47, 31. La misma dirección. Alguien que se le ocurren nuevas ideas, aquí está un poco más cercano, pero si uno junta estas dos, el very much like me en like me, hay una diferencia muy fuerte entre los formales, que son 66% de ellos están de acuerdo, y un 48% de los informales. Bueno, no los voy a seguir cansando con esto. Al hacer todo este ejercicio, mi conclusión fue en ese artículo que escribí que la informalidad laboral no es muy conducente a aquellas actitudes asociadas generalmente a la empresarialidad. Están más asociadas a quien está luchando por la supervivencia. Y si alguien piensa que no nomás el nivel de informalidad cuenta, sino si la persona tuvo la energía para abrir su propio changarrito, pues resulta que el que tuvo la energía para abrir su propio changarrito, cuando uno lo ve como un universo, lo que está resultando es que esos tienen incluso más baja empresarialidad que los asalariados informales. Por supuesto que más baja empresarialidad que los formales mismos. Construir sobre esto la posibilidad de un desarrollo económico rápido a través del fomento de esta empresarialidad incipiente, me parece a mí que no es una política correcta. Para política pública, entonces, yo concluyo ahí, digo, se necesita explorar mucho más, y hacer esto con una encuesta en México en que me dejaron meter 3 preguntas, pues está difícil. Pero por lo menos aquí hay alguna evidencia que conduce a pensar que si tú tienes, ¿cómo se dice?, gasto público, y tienes que decidir, y siempre tienes que decidir, ¿verdad?, menos en el mundo imaginario de algunos, que uno puede gastar en todo sin límite, ¿eh? Pero si el gobierno tiene límites para su gasto y tiene que decidir si invertir en capital humano, por ejemplo, si invertir, por ejemplo, en una política industrial adecuada, de incentivos para el desarrollo de industrias formales, etcétera, una política más asiática y menos neoliberal, por llamarlo así, me parece a mí que eso es más, surge más de lo que yo encuentro, que pensar que uno va a dar créditos pequeños a los informales y que de ahí va a venir el impulso económico, como parece creer gente como De Soto. Porque no se trata de una elección, se trata de algo que está acotado por una situación que te fuerza a buscar cómo sobrevivir. Bueno, ese es el primer espacio en que usé las encuestas para aprender algo acerca de la informalidad.
Últimamente hemos estado, mejor presento antes la otra, me van a permitir un segundo. Hemos estado escribiendo, estamos involucrados en un proyecto en el cual estamos tratando de estudiar cuáles son las actitudes y opiniones políticas de los trabajadores informales en América Latina. Para ello, no tuve otro remedio, dado que no tengo los medios, más que usar lo existente en términos de encuestas. Porque ¿cómo va uno a contestar acerca de cuáles son las actitudes políticas de los informales, ya no en América Latina, en México? Es decir algo representativo que represente a ese grupo social sin hacer encuestas. El problema con los estudios cualitativos, repito, es eso. El problema con los estudios cualitativos es que no nos permiten decir algo sobre el universo, aunque se aprenda mucho. Y entonces lo que he hecho es usar el Latinobarómetro y el LAPOP, que es otra encuesta que se hace en toda América Latina, igual que el Latinobarómetro, y que averigua o indaga sobre actitudes políticas, legales, culturales, etcétera, de los latinoamericanos. El problema, otra vez, con esa encuesta, es que la única manera de identificar quién es informal y quién no, y es muy mala y muy inexacta, pero es la única, es si tienen seguro social por el trabajo o no lo tienen. Ni siquiera por el trabajo, perdón, es peor. Si tienen seguro social o no, si tienen seguro médico o no, perdón, seguro médico o no. Y entonces, pues hicimos la diferencia en opiniones, actitudes, valores de los que tienen seguro médico y de los que no. Pero como bien sabemos, pues el seguro médico puede ser comprado privadamente. Ya hay algunos lugares donde hay programas como el Seguro Popular en México, aunque cuando se hizo la encuesta que estamos usando, todavía en la mayor parte de América Latina no había seguro no ligado al trabajo, no había mucho. Pero bueno, obtuvimos de eso resultados que van todos muy consistentes, aunque no son muy fuertes uno por uno. Y entonces digo, les voy a enseñar muy rápido. Por ejemplo, la visión respecto a si el Estado garantiza libertades, derechos y oportunidades, la diferencia cuando el trabajador es formal o cuando es informal. Y no me voy a detener mucho, lo que es importante es que el trabajador formal va a ser más optimista respecto a cómo la democracia o el régimen logra esas cosas o no lo logra. El que tiene seguro y el que no tiene seguro. Seguro, nomás así, la diferencia del que tiene seguro y el que no tiene seguro, muy insatisfactorio. Por cierto, les cuento, porque esta es parte pues no hay aquí, creo, muchos estudiantes, pero una de las cosas más frustrantes es cuando no puedes convencer a quien hay que convencer, que incluye algunas preguntas en una encuesta, y yo no he podido. En la América Latina acabamos de oír que el país típico tiene 70% de su fuerza de trabajo en la informalidad y no hacen preguntas que permiten identificar a los informales. Entonces, bueno, pues se conforma uno con lo que hay o no lo hace. Pero yo pienso, por ejemplo, miren, satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Cuando es formal, aumenta en un 7%. ¿No? La preferencia de la democracia como el mejor sistema de gobierno, aunque tenga problemas. ¿No? Vean ustedes, siempre el azul es el formal, el más rojo es el informal. Es decir, hay una visión más positiva de la democracia como sistema en el que uno debe regirse. Nociones sobre, otra vez, la preferencia por la democracia por encima del desarrollo económico. Son diferencias pequeñas, dense cuenta, es un 5% de diferencia. Es muy difícil, venir y decirle a alguien, tengo evidencia fuerte de que así es respecto a este punto. Pero lo que sí me siento seguro es que tengo evidencia de que la cosa es tan consistente en la misma dirección
que uno no puede sino decir que la formalidad ayuda a tener una cierta visión diferente. Por ejemplo, apoyar un gobierno militar en reemplazo de un gobierno democrático. Un trabajador formal tiende a apoyar más, un informal tiende a apoyar menos a un gobierno democrático, a un gobierno militar, No está al revés. Es respecto a... Bueno, sí, está al revés, pero es al revés. Lo formal, digo, les garantizo, el formal tiene una visión menos favorable a la posibilidad de un gobierno militar. La responsabilidad del Estado. Dice como el trabajador formal piensa que el Estado es el responsable de generar empleos, el Estado es responsable de asegurar el bienestar de la gente, etcétera. Otra vez, diferencias muy pequeñas, pero en la misma dirección. Este es respecto al trabajo del presidente, el cambio respecto a la confianza en el sistema político. En general, todos los asuntos de confianza, la formalidad ayuda a una mayor confianza social en todos los aspectos, ¿no? Confianza en las instituciones, ahí tienen para diferentes instituciones, gobierno, Congreso, Poder Judicial, en todos los resultados consistentemente se mueven en la misma dirección. Entonces creo que si tuviéramos mejores preguntas en las encuestas para distinguir a los formales de los informales, obtendríamos mejores resultados en nuestras investigaciones de esa naturaleza. Y ahora les quiero contar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si va a aumentar la informalidad, si el nivel de informalidad va a profundizarse, no nomás en términos cuantitativos, sino en términos de algo que les voy a mostrar ahorita en un estudio que hicimos de Ciudad Juárez y de la Ciudad de México. Si esto se va a profundizar, es de esperar que las posiciones respecto a democracia, respecto a legalidad, etcétera, etcétera, se van a ver afectadas negativamente, y las formas de hacer política se van convirtiendo cada vez, por supuesto, este es el acompañante básico del clientelismo, del corporatismo, de ese tipo de política y de ese tipo de políticos, ¿no? Ahora, lo que hicimos en el caso de Ciudad Juárez, fue lo siguiente. Por fin tuvimos algunos fondos para hacer una encuesta y nomás nos alcanzaba para hacerlo en 2 ciudades. Me alcanzaba para hacerlo en 2 ciudades. Decidimos hacerlo en 2 ciudades de distintas economías políticas urbanas, de acuerdo con su asociación con el proceso de globalización. A ver, Ciudad Juárez es una ciudad, cuando lo hicimos, esto fue en 2008-2009, una ciudad que tiene una economía política que se le puede llamar la economía política de la maquila. Básicamente se asocia en la cadena global de producción y demás como una ciudad que depende muchísimo de la situación del mercado, particularmente, por supuesto, el norteamericano, el mercado global, pero el norteamericano en particular. Y la Ciudad de México tiene una estructura económica y laboral bastante distinta, porque es una ciudad que es menos dependiente de la suerte de la economía global para lo que sucede en la economía urbana de la Ciudad de México. Y bueno, escogimos esas 2 ciudades y generamos una encuesta en la cual nos limitamos a estudiar a los informales. Es decir, decidimos, para tener un número, nos costaba mucho dinero ir a hacer ahí también formales e informales, ni modo, nada más los informales. Pero respecto a los informales, lo hicimos a un nivel de profundidad mucho mayor
que nos ha estado permitiendo, ahora que estamos trabajando en esto, digamos, aprender mucho acerca de las diferencias de la informalidad en una ciudad como México y una ciudad como Ciudad Juárez. Y creo que podrían ser representativas de otros, no lo puedo probar, pero me parece que si se replicaran estos estudios en otras ciudades encontraríamos cosas parecidas. No voy a entrar mucho, porque tampoco tenemos el tiempo, en cuáles qué resultados hemos obtenido, porque incluso estamos involucrados precisamente ahora en entenderlo, ¿no? Lo que hicimos es, primero, nada más limitarnos ¿cómo se dice?, a los informales. Tomamos empleadores informales, empleados informales y autoempleados ahora. Son los tres grupos que pueden ser informales. La pregunta por la cual filtramos es: ¿tienes seguro social como resultado de tu trabajo o no? El que decía tengo seguro social como resultado de mi trabajo, para afuera. Y entonces nomás entrevistamos a gente que nos dijo que no tenía seguro social por parte de su trabajo. Él como persona. ¿Ok? Y entonces desarrollamos dos índices fundamentales, un índice de informalidad y un índice de empresarialidad. La informalidad la dividimos en dos tipos de informalidad. Informalidad contextual de la misma persona. Una persona tiene una calificación de informalidad contextual y una calificación de informalidad de la actividad. Y eso determina dos niveles, bajo y alto. ¿Cuál es la informalidad contextual? Preguntamos si la persona que percibe los mayores ingresos del hogar tiene seguro social por su trabajo. Recuerden que la persona que nos está contestando ya nos dijo que él no tiene seguro social. Entonces, preguntamos si el lugar de esa persona, también preguntamos si el lugar de trabajo de esa persona opera con algún tipo de contabilidad fiscal. Esas dos preguntas juntas nos dieron qué tan informal es la informalidad de esa persona, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y segundo, si su trayectoria laboral, si la persona esa que ahora nos dijo que no tenía seguridad social, había tenido en el pasado. Si había tenido en el pasado, eso baja su nivel de informalidad, ¿no? Si no lo ha tenido tampoco en el pasado, es decir, nunca ha tenido seguridad social, pues su informalidad contextual es muy alta. Y también si algún miembro de su familia tiene trabajo temporal. Si algún miembro de su familia tiene trabajo temporal, sube su nivel de informalidad. Y luego hay la informalidad de la actividad que realiza la persona, que es básicamente dónde trabaja. Trabaja en el hogar, trabaja en la calle, espacio público, trabaja en un local o instalación fija. Obviamente, si trabaja en la calle, su nivel de informalidad es el más alto que puede haber. También mucha de la gente que trabaja en el hogar puede tener eso. Prácticas de contabilidad. Si llevan una contabilidad, ¿cuál es? Tenemos diferentes en un cuadernito, no llevo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, si su trabajo es permanente o temporal. Cuando obtienes todas esas cosas, obtienes un índice de informalidad de la persona. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que inmediatamente vimos es que la Ciudad Juárez, digamos, tiene un nivel de informalidad generalmente más bajo que el que tiene la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí hay un 57%, aquí hay un 67%, de acuerdo con la informalidad de la actividad. En cambio, en lo contextual no parece haber diferencia. No voy a analizar qué significa cada cosa en términos de cada lugar, porque no tenemos el tiempo. Lo único que les puedo decir es que con este tipo de encuesta puede uno aprender acerca de la específica forma que toma la informalidad laboral en cada uno de estos lugares. Hicimos lo mismo con la empresarialidad. Dividimos la empresarialidad en dos dimensiones, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Y eso nos da dos niveles de empresarial o no empresarial. Entonces, la empresarialidad objetiva era preguntas como:
¿Piensas hacer alguna mejora importante en tu trabajo? Sí, esto se hizo sobre todo para los autoempleados, esto es particularmente importante para los empleadores. ¿Piensas hacer alguna mejora importante? Contratar más trabajadores, comprar máquinas, etcétera, etcétera. Actualmente, ¿piensas ahorrar para invertir en la actividad? Y hay una serie de estos. Y si en los 2 últimos años pediste préstamo para llevar a cabo actividades, o sea, eso se considera como actividades que podrían estar asociadas a una actividad económica empresarial. Y la subjetiva sería, ¿por qué empezaste a trabajar donde estás trabajando? Si, ¿qué tanta influencia tuvo, no tener otra opción? Aquí es la pregunta directa de supervivencia, o verlo como una oportunidad para progresar. Y estamos trabajando con esos índices para ver qué resultados vamos a obtener. No voy a presentar más, quiero terminar para dejar tiempo para preguntas. Lo que me es importante a mí enfatizar es lo siguiente, ¿no? Primero, debemos preguntarnos, ¿la informalidad es un fenómeno social, económico, político, cultural? Digo, aquí ni siquiera empecé, ¿qué quiere decir, por ejemplo, tener la informalidad? Está muy ligada a un cierto nivel de ilegalidad, aunque no criminalidad, ¿no? Es decir, genera efectos sobre el espacio público, tiene muchísimas, ¿cómo se dice?, ramificaciones o implicaciones. Lo que me es importante decir es, sí creemos que la informalidad es un fenómeno social importante de estudiar. 2, si creemos que debemos estudiar ese fenómeno, no nada más de manera cualitativa, asociada a grupos específicos de trabajadores en un lugar específico de manera cualitativa, sino si podemos aspirar a aprender algo más representativo. Y creo yo que las encuestas nos dan ese instrumento. Claro, potencialmente esto no ha sido demostrado suficientemente. Estas cosas que estamos haciendo son exploratorias. Ya les cuento que casi no se hacen en el mundo, es decir, se han hecho muy pocas. Pues los puedo contar con los dedos de la mano, el uso de la encuesta pública para esto. Si logramos afinar nuestras preguntas, creo yo que estamos generando un instrumento de conocimiento mejor que también nos puede servir para una política pública más adecuada. Esto, gracias.